comentarles que es una muy buena oportunidad, esta es una idea que emerge del equipo de directores de la comuna, conjunto con el Departamento de Educación, para conversar sobre educación, para juntarnos, ya que esta pandemia nos tiene tan separados, tan aislados, ¿ya? Y poder reunirnos, que sea a través de las redes virtuales, y conversar sobre lo nuestro, conversar sobre educación, y quizás es un buen anticipo, ya que el día viernes, nuestro día, comenzar haciendo lo que nosotros sabemos, para lo que fuimos formados y para lo que somos buenos. Yo creo que en esto hay muchas voluntades por participar, agradecer la cantidad de profesores que hoy día se han conectado. Tenemos en este momento 51 profesores en línea, ¿ya? La modalidad de trabajo va a ser la siguiente: primero van a haber unos saludos, luego va a venir la exposición por parte de la profesora Patricia Mella. En ese momento les solicito a todos silenciar sus micrófonos para no interferir ya en esta exposición que nos va a brindar. Las preguntas se pueden hacer a través del sistema de chat, para nosotros recoger las preguntas y poder, ¿verdad?, después al final dárselas a conocer. Pero importante también las intervenciones que hayan, pero lo importante es no cortar la presentación que realice ¿ya? Bueno, solicitarle, ya que está con nosotros nuestro alcalde, don Claudio Lavado, quien también quiere dar una bienvenida acá a cada uno de los participantes que hay, así que le otorgo la palabra a don Claudio para que pueda muchas gracias, don Elvin. Un saludo muy cordial a todos ustedes que están conectados a esta hora de la tarde, estimadas profesoras, estimados profesores, directivos, jefa provincial de educación, que la veo por ahí también, así que un gusto enorme poder acompañarlo un ratito, saludarlo en esta tarde, en esta importante reunión virtual que tiene que ver con la experiencia curricular, ¿cierto?, en estos tiempos de pandemia, tiempos que han sido muy difíciles, muy complicados para ustedes como profesores, como profesoras. Han hecho también en ese sentido una gran labor, siempre lo hemos destacado con nuestro director DAEM, estamos muy agradecidos de su enorme compromiso, de cómo han llegado a los alumnos, alumnas en estos tiempos de pandemia, cómo se han contactado también con sus apoderados. Así que sin duda un trabajo silencioso, muy efectivo, sí, que han realizado, así que como alcalde estoy contento, agradecido por todo lo que han realizado durante, ya vamos pegando para los 7 meses, más de 7 meses, y no sé por dónde que obviamente tengamos clases presenciales, muy difícil, sino que vamos a tener que ahí organizarnos junto con directivos, colegios de profesores, gremio de los asistentes, para ir pensando y proyectándolo para 2021, marzo, cómo vamos a enfrentar la situación en esa fecha. Así que por el momento solamente yo quiero agradecerle el enorme despliegue, el enorme trabajo, el enorme compromiso que han tenido cada uno de ustedes, la enorme vocación de servicio que ha quedado reflejada y plasmada durante todo este tiempo. Así que agradecido por eso. Bueno, muchas gracias, don Claudio, por sus palabras. Sí, por supuesto. Ay, que lo que pasaba es que no me podía conectar acá y yo no sabía si estaba con audio o no, porque los escuchaba a ustedes, pero no los veía. Ahora ya me pude conectar y los veo a todos. Muy buenas tardes, don Claudio, un gusto de verlo. No nos vemos hace mucho tiempo. Sí. Un abrazo para usted. Don Julio, lo mismo. Muchas gracias por esta invitación. Patricia, Ervin como anfitrión, la señora Esther en representación del Colegio de Profesores. Muchísimas gracias a todos los directores, también saludarlos, profesores de Futrono. Había conversado en la mañana en otra reunión también donde se encontraba Patricia de PSP, lo importante que es el compartir prácticas pedagógicas que sean locales, que sean nuestras y que sean acorde a la realidad que estamos viviendo. Me alegré mucho cuando me llegó la invitación y ustedes publicaron esta serie de webinars que van a ser online de su propio contexto,
porque para nosotros como ministerio igual es súper importante ver cómo están abordando las distintas temáticas que se han suscitado a raíz de la pandemia del coronavirus y que ha requerido de toda la creatividad, la imaginación y el conocimiento de la pedagogía de los docentes. Así es que sé que esta reunión va a ser súper fructífera, este diálogo, que el compartir las experiencias pedagógicas que ustedes han tenido, destacando incluso a nivel nacional, cuando fueron visitados también por el ministro para ver una práctica que se desarrollaba en un microcentro, es súper importante. Así es que felicitarlos por esta iniciativa, don Julio, Patricia, don Claudio. Creo que es fundamental el desarrollo profesional y el compartir prácticas entre nosotros, porque el conocimiento de los docentes no es solamente a través de una universidad, sino que en el contexto. Para mí, al menos en lo personal, conocer a Patricia ha sido ¿cómo puedo decirlo? Un reconocimiento a la labor de una colega que sabe mucho, que cada vez que hablo con ella aprendo, que es una conocedora de la pedagogía en sí y que es una fortaleza para la comuna de Futrono tenerla, así como muchos otros colegas que también son destacados en la evaluación docente y en su quehacer pedagógico. Así es que nada, yo creo que destacar esto es muy importante y la presencia mía acá es más que nada sumarme a este trabajo que ustedes están haciendo y que habla muy bien además de su comuna en el ámbito pedagógico. Felicitarlos por eso. Y gracias por invitarme también y considerar. Agradecemos las palabras de nuestra jefa provincial y bueno, tenemos que pasar ya a... Erwin, antes que me olvide, yo no voy a saludarlos todavía porque todavía no es, pero les tengo ahí una pequeña sorpresita para el día que sí es. Y por supuesto que en representación del ministerio también quiero agradecerles a cada uno de ustedes su sacrificio, su trabajo. Yo creo que a estas alturas del año todos nosotros estamos cansados, pero yo muy orgullosa y emocionada de todo lo que ha hecho cada uno de ustedes para que la educación en nuestra provincia y en su comuna de Futrono siga adelante a pesar de todas las dificultades que tenemos. En el caso de Futrono la conectividad es una de ellas y ustedes han sabido salir adelante. Yo creo que muchos de nosotros nos emocionamos a veces hasta las lágrimas de ver el gran esfuerzo que han hecho los docentes y asistentes de la educación para salir adelante de esta tremenda pandemia. No somos los únicos que estamos siendo golpeados a nivel internacional. Hay países que están mucho más atrasados en tema técnico-pedagógico. Nosotros hemos logrado salir adelante bastante bien y eso es porque también tenemos profesionales de alta gama en nuestros servicios de educación. Así que eso, no les voy a decir feliz día todavía, no es. No voy a saludar el día. Esperamos el saludo. Gracias, Erwin. Ya, gracias. Bueno, saludar también a la señora Esther Pichillao, quien es la representante del Colegio de Profesores, y también importante poder contar con los representantes de nuestro gremio en esta actividad que vamos a comenzar a iniciar a partir de esta semana, en la cual pensamos rotar por diferentes temas que tienen que ver con el quehacer pedagógico y que tienen que ver con el quehacer pedagógico en esta época especial, en este momento especial de pandemia. ¿Ya? Disculpe la interrupción, don Erwin. Gracias, José, por el pase. Tuve unos problemas ahí con Zoom, no me había pasado antes, por eso me demoré un poco en conectarme, así que les pido las disculpas del caso. Yo muy brevemente, bueno, me sumo obviamente a las palabras de nuestra querida jefa provincial, Catarina, que estaba comentando antes que yo. Yo también quiero aprovechar y en representación del Ministerio de Educación en la región de Los Ríos, de verdad y de manera muy genuina y honestamente, valorar y reconocer profundamente el esfuerzo y el compromiso que se ha significado y el desgaste que se ha significado para nuestros docentes poder adaptarse a esta situación. Ha sido bien estresante, la verdad, un poco agotador,
por las situaciones que los mismos docentes tienen que vivir en su hogar, con todo lo que implica esta situación con la pandemia, y además esto de mantener el contacto con los estudiantes, vía telefónica, WhatsApp, mail, algunos no responden, otros sí, no saber bien qué está pasando con ellos, cómo realizar los procesos de aprendizaje, de evaluación a distancia es tremendamente difícil, obvio, y todas las dificultades que además tienen ustedes en una comuna como Futrono, que también lo señalaba Catarina, de dispersión territorial, dificultad en la conectividad, entre muchos otros. Y sin duda que esto va a traer consecuencias, o sea, a pesar de todos esos enormes esfuerzos que son tremendamente importantes, igual lamentablemente van a haber retrocesos educativos importantes, muchos de nuestros estudiantes, pero ese daño sería aún mayor si no fuera gracias al tremendo compromiso que han mostrado nuestros docentes, y eso es fundamental recalcarlo, especialmente con tantas cortas de celebrar este nuevo 16 de octubre, un nuevo Día Nacional de nuestros profesores y nuestras profesoras. Yo, además de eso, quería destacar el trabajo que está haciendo el DAEM de Futrono en materia de educación municipal. Ya hace varios años que viene haciendo un trabajo intensivo en poder destacar todos los beneficios que tiene la educación municipal de la comuna de Futrono, con difusión, publicidad, etcétera, la cual es tremendamente importante para posicionar la educación pública de Futrono como una alternativa potente, atractiva para todos los estudiantes. Ha sido importante el crecimiento que han tenido en matrícula en los últimos años, con algunos altibajos obviamente, pero quiero destacar también el trabajo que ha hecho el municipio, de la mano de su alcalde, de don Claudio Lavao, del jefe DAEM, don Julio Jiménez, bueno, y todo su equipo. Instancias como esta también son súper enriquecedoras. Yo esta es la primera invitación que me hacen de este tipo. Ojalá muchas más comunas y sostenedores municipales generaran este tipo de instancias. Así que eso también es súper positivo. Eso solamente, no me quiero alargar más porque sé que tienen varias cosas que presentar aquí y discutir y compartir entre ustedes. Así que muchas gracias por la invitación y un agrado estar con ustedes como representante del Ministerio aquí en nuestra querida región de Los Ríos. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, don Tomás Mandiola, Seremi de Educación. Bueno, la presentación de hoy está a cargo de la profesora Patricia Mella. Sucesivamente las próximas semanas van a tener opción a participar más docentes que desde las mismas unidades educativas tendrán que ir preparando los trabajos que quieren exponer. Esta instancia no busca aquí exponer grandes estrellatos, grandes experiencias, sino que al contrario, nutrirnos y a veces nutrirnos del error también, porque el error es fundamental para el aprendizaje. Por lo tanto, aquí es importante rescatar el quehacer de cada uno de nosotros como profesores, poder nutrirnos de la experiencia de aquellos profesores que tienen más años, que han tenido la gran fortuna, por ejemplo, de poder ser grandes maestros, de poder brindar o tener alguna experiencia o haber impactado en algún momento de alguna forma diferente, y que eso es lo rescatable para poder ir creciendo todos en comunidad. Hoy día, con el tema de la pandemia, se hace mucho más fehaciente el tema de que el aprendizaje se constituye en organizaciones. Y en cierta sentido, si tenemos que hacer una autocrítica, los profesores siempre hemos estado acostumbrados a vivir en nichos separados. Nos ha costado mucho unirnos, aceptar, por ejemplo, el aprendizaje del otro, la experiencia del otro, para poder trabajar en comunidad. Yo creo que esta pandemia nos ofrece esta oportunidad de poder reunirnos en equipo y poder trabajar y nutrirnos de la experiencia del otro y también de los consejos y de la asertividad que tengan las demás personas. Ese es el propósito principal de esta serie de jornadas que nos va a permitir reunirnos todos los miércoles y que apunta también a trabajar el tema del desarrollo profesional docente, que en cierto sentido con el tema del COVID ha quedado un poco relegado en los establecimientos. Pero también es cierto que la investigación dice que el perfeccionamiento y el aprendizaje entre los profesores nace de ellos mismos. Por lo tanto, es una forma también que como comuna nosotros queremos validar el aprendizaje docente que tenemos los profesores, también los directivos y todos los profesionales que tenemos algo que aportar en este sistema. En ese sentido, hoy día Patricia Mella, que para nosotros es un referente, ¿verdad? Pues ella llegó a Curriñe en el año 92. Esos son los datos que a mí me entregaron. Así que lo siento, Patricia, que salen estas fechas. Pero quizás más que destacar toda la trayectoria de Patricia, su personalidad, su compromiso con el profesorado, porque
como lo dice, ¿verdad? Ser profesor es un compromiso ético y también político. Entonces, Patricia tiene eso. Ha tenido un compromiso con la educación y con su comuna. Ella ha participado en varios foros, incluso la Universidad Austral participó para la Facultad de Filosofía y Humanidades, presentando la misma temática que hoy nos va a desarrollar y que quizás hoy día la va a presentar con otros cariños y otros corazones especiales para nosotros. También es representante de desarrollo profesional docente de su establecimiento y ha participado en infinidad de otras actividades, por lo cual merece mucho el cariño, el aprecio y la admiración de todos nosotros como profesores, quienes creo que la estimamos y la queremos mucho, ¿ya? Así que dejo a Patricia para que dé inicio a su presentación, que trata acerca de la priorización de objetivos, ¿verdad?, en la época actual. Así que puedes ir preparando tu presentación para... Buenas tardes, agradecer todas las palabras, de todos, ¿cierto?, del alcalde, de la directora provincial, ¿cierto?, de Julio, y de todos los colegas, ¿cierto?, y por cierto, no sé, yo creo que mi idea siempre ha sido que el conocimiento no es conocimiento si no se transfiere. Entonces, lo poco que yo pueda conocer, que el conocimiento que voy a tener, se transformará en conocimiento en la medida en que yo lo transfiera, y de esa transferencia yo voy a aprender, y eso ha sido, creo que, mi norte en este sentido, por lo tanto no soy nada especial. Dervin, yo la presentación me imagino que la van colocando ustedes. A ver, colega, yo en esta oportunidad, nosotros creemos como escuela, que lo que creemos todos, en esta situación nosotros no estamos preparados. Nosotros no estamos dando palos de ciego, se dice vulgarmente. Si nosotros no estamos preparados, tampoco están preparados los padres. Entonces nosotros como escuela, en nuestros pocos momentos de reflexión que tenemos ahora, porque antes sí las teníamos, hemos ido viendo, ¿cierto?, de que es muy necesario que a partir de la reflexión que parte en las unidades educativas, que parte, ¿cierto?, en los pasillos, que partía en los pasillos de conversaciones, ¿cierto?, informales, parte, ¿cierto?, lo que es la reflexión pedagógica. Y en esta reflexión pedagógica, ¿cierto?, estos momentos yo creo que es los momentos en que nos permiten reflexionar más aún. Y para irnos inmediatamente al tema, y en honor al tiempo, el tema que nos trae, ¿cierto?, para comentar, para reflexionar, no para entregar recetas, porque las recetas educacionales no existen, ¿cierto? Existen ciertas estrategias que nosotros las vamos acomodando y poniéndole el sello personal y el sello institucional. Pero en función del tema priorización curricular y contextualización en pandemia, nosotros nos hemos hecho algunas preguntas, y esa es la pregunta que yo quiero compartir con ustedes y que reflexionemos juntos para que a partir de esta reflexión podamos enfrentar el año que viene o los momentos que vienen. Porque para atrás, ya como dice Ervin, seguramente que hemos cometido muchos errores, pero esos errores nos han hecho aprender si es que somos, ¿cierto?, autocríticos, críticos y autocríticos. Entonces, yo voy a ir, ¿cierto?, presentando algunas interrogantes que nos han permitido reflexionar a nosotros y que nos permitan reflexionar en conjunto. Por favor, la página que sigue. No sé, ahí está. A partir de esto, ¿cierto?, cuando nosotros, bueno, no vamos a hacer historia de lo que hicimos antes, porque hicimos muchas cosas, pero no sabemos cómo. No sabemos tampoco sabemos los resultados hasta el momento, no podemos saber nosotros si realmente todo esto fue efectivo o no. Pero una vez que nos llegó la priorización curricular del Ministerio de Educación, de ahí partieron las primeras interrogantes. Al leer, ¿cierto?, la presentación, la justificación de esto, parte la primera pregunta. ¿Por qué los objetivos, ¿cierto?, por qué los objetivos están clasificados en esta priorización, están clasificados como imprescindibles, integradores y significativos? De aquí parte, ¿cierto?, la primera reflexión. Estos objetivos fueron sacados del currículum, ¿cierto?, vigente, que teníamos hasta esa fecha. Por el momento de pandemia, se sacaron. Pero digamos con una clasificación especial.
cualitativamente como imprescindible, integrador y significativo, y además fueron clasificados por niveles, nivel 1 y nivel 2. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué nuestro currículo tiene objetivos que son imprescindibles, integradores y significativos? Y la pregunta es: ¿por qué no todos los objetivos son imprescindibles, integradores y significativos? Eso nos lleva a pensar que nuestro currículum a lo mejor tiene que innovarse. Y creemos que la tremenda oportunidad de innovar este currículum desde la sala de clase está ahora. Tenemos que hacer un currículum que tenga todas esas cualidades. Cada objetivo tiene que ser imprescindible, integrador y significativo. Porque si no, ¿por qué vamos a estar entregando objetivos que no son imprescindibles? Y más encima, que no son significativos para el alumno, para el estudiante, porque si no tiene significado para aquí. Entonces ahí vienen las primeras, reflexiones, y la primera reflexión en el sentido de que la oportunidad que tenemos, esta es una tremenda oportunidad de innovar en nuestro currículo, pero innovarlo desde las salas de clase, y que se haga coherente con nuestro reglamento de evaluación, el reglamento de evaluación 67, porque no está siendo coherente, el programa no está siendo coherente con el reglamento de evaluación. Ese análisis tenemos que hacerlo, colegas. Y la otra pregunta, ¿cierto?, que nos hicimos fue: los objetivos que se priorizaron consideraron la variable pandemia, pero pandemia con mayúscula, con todas sus causas y sus consecuencias, con todo lo que significa la pandemia, o solamente pensamos en el aprendizaje. Y aquí, ¿cierto?, viene una crítica constructiva, por cierto. Nosotros cuando empezamos esta priorización, cuando lo hicimos los primeros meses, antes que llegara este currículum priorizado, nosotros teníamos nuestra propia priorización en la escuela. ¿A partir de qué? A partir de la reflexión, a partir de lo que estamos haciendo y qué es lo mejor, pero en conjunto. Y ahí nosotros, ¿cierto?, seleccionamos para esta pandemia el desarrollo de habilidades, porque lo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Pero ese desarrollo de habilidad partió también, reitero, de la reflexión. Lo voy a ir, ¿cierto?, siempre destacando, porque si no hay reflexión en la escuela, no va a haber cambio, no va a haber, creemos que no va a haber nada. Perdón la palabra, pero no, es un trabajo que a lo mejor muchas veces va a ser improductivo. Va a ser desgaste de tiempo, de ánimo, de energía, y a lo mejor, si no reflexionamos en lo que estamos haciendo, no vamos a tener los logros que queremos. Y en esa priorización que nosotros hicimos, el desarrollo de habilidades transversales, de habilidades que nos iban a, y ahí se unían, ¿cierto?, en esas habilidades transversales, venían las habilidades que iban a ser, que nos iban a llevar a cierto aprendizaje integradores y significativos, y por cierto imprescindibles. Y ahí cada asignatura, ¿cierto?, iba a tomar esas habilidades que son transversales a todas las asignaturas, ¿cierto?, como extraer información, analizar, etcétera, todas esas habilidades básicas, digamos, reflexionar, la reflexión, ¿cierto? Y nos encontramos, ¿cierto?, con que después, lo otro que hicimos fue en ciencias naturales. Estábamos en tiempos de pandemia. Por lo tanto, en ciencias naturales, los objetivos que nosotros íbamos a trabajar son los objetivos del eje de ciencias de la vida. Fíjense, ciencias de la vida. ¿Qué estaban pasando en ese momento? Estaba en juego nuestra salud y, por cierto, nuestra vida. ¿Qué queríamos que el niño aprendiera? Eso. Cómo fortalecer su salud, cómo prevenir enfermedades. Y desgraciadamente, cuando llegó el currículum, yo me fui a ciencias naturales, que es mi asignatura. Y me encuentro, el primer objetivo que me encuentro en primer año, en el segundo nivel. Si yo priorizo por niveles, quiere decir que el primer nivel, ¿cierto?, va a ser primero. Es cierto que existe la flexibilidad, que es un principio que nosotros tenemos que hacernos de él, de ese principio de flexibilidad. Y en el primer año, en ciencias naturales, el objetivo número 7, si no me equivoco, donde trata de la alimentación equilibrada, hábitos saludables, todo que en prevención de la salud. Estaba como último objetivo. Entonces, de ahí nació este asunto, o sea, se consideraron realmente, a lo mejor,
Por supuesto que tiene que ser, porque todos creímos, los profesores y todas las personas creemos que esta cuestión iba a durar poco, un par de meses. Por lo tanto, es factible que así sea. Pero ahora tenemos la oportunidad de trabajar para la vida, hacer significativo el aprendizaje. Después, estas son ciertas reflexiones en términos generales de la. Y después vienen las otras preguntas que nos tenemos que hacernos como docentes y que yo las hago aquí para que las hagamos todos y para que reflexionemos en ese sentido. ¿Qué preguntas nos hacemos como docentes sobre nuestra labor? ¿Qué preguntas nos estamos haciendo? Y cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué están aprendiendo mis estudiantes? La otra pregunta que tengo es, ¿qué evidencias concretas, efectivas y ciertas con la información real tengo? Nosotros creemos que no la tenemos. No la tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué no la tenemos? Porque hay dos elementos en nuestro quehacer educativo, que son las planificaciones, ¿cierto? Nuestras estrategias pedagógicas han incluido las planificaciones y nuestras evaluaciones. Entonces, cuando nosotros planificamos, colegas, esto reitero, son reflexiones que se hacen en la escuela. Y vamos a ver muchos ejemplos de dónde han salido todas. En la planificación, que nosotros hacemos en tiempos normales, planificamos un objetivo, planificamos nuestras actividades, ningún problema, lo tenemos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que implementar esa planificación? Esa planificación en tiempos normales yo la implemento en un ambiente efectivo para el aprendizaje, donde hay una sala de clases, donde ahí están los recursos, donde está el tiempo para el aprendizaje, y más relevante aún, está el profesor. Ahora, cuando yo hago esa planificación, tengo que pensar antes de mi planificación y cuando la estoy haciendo y después reflexionar, esta planificación no va a ser implementada en la sala de clase, va a ser implementada en la casa. ¿Conozco el ambiente para el aprendizaje? No lo conozco. Y hay ambientes que tal vez son muy ricos, porque está la mamá, que se ve, pero hay ambientes que son realmente, ¿cierto? Para el niño no hay un metro. Así, por ejemplo, cosas tan simples como que el niño te llevando una carta diciéndote, por favor, perdóneme, porque mi guía va a rayar, porque lo tuve que hacer en la cocina, porque mi hermano chico me la rayó. Entonces, ahí viene la primera reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Y si estamos, el niño está aquí, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si el asunto no es lo que debemos mejorar, la embarramos, que sea, no. ¿Cómo mejoramos eso? Si eso es lo que nos va a llevar a la reflexión, nos va a llevar a eso. Los problemas, colegas, de las escuelas son a lo mejor contextos diferentes. Las asignaturas tienen problemas diferentes. Pero cuando nosotros conversamos los problemas que tenemos, nos vamos a encontrar que la necesidad es la misma. Tenemos todos una necesidad y con esa necesidad vamos a ir supliendo en una escuela. Las necesidades parten de esa reflexión. No parten de un curso. Parten de una reflexión que partió a lo mejor en un pasillo y después se hace colectiva. Porque es una necesidad que nosotros vamos a permitir, ¿cierto?, suplir ciertos problemas. Ahí tiene el primer momento para reflexionar sobre lo que es nuestra planificación. ¿Cómo yo analizo esa planificación? ¿Cómo voy, cierto, haciendo una autoevaluación de mi planificación paso a paso? Pensando en ese contexto donde lo voy a hacer. ¿Tenemos tiempo para hacerlo? Ese es el problema. ¿Nos damos el tiempo para hacerlo o estamos tratando de hacer un activismo, ¿cierto? ¿Quién manda más cosas? Colegas, se terminó. Esta pandemia nos tiene que dar un aprendizaje. Se terminó el tiempo de la competencia. El tiempo viene de compartir nuestras experiencias. No es el tiempo de la competencia por la escuela. No es el tiempo de la competencia por el profesor. Es el tiempo de compartir. De llegar juntos a la solución. En cuanto a las evaluaciones, reitero, me voy a la sala de clase y yo ahora estoy aplicando, ¿cierto?, la evaluación formativa, porque viene en el decreto 67, aplico criterios. La pregunta viene, sale, ese criterio que estoy aplicando en la sala, en mi evaluación, ¿es el mismo criterio que yo voy a utilizar en estos momentos?
Y aquí de esta reflexión, de esto que nosotros hicimos, viene nuestra primera situación en la escuela, cuando tuvimos que evaluar el primer semestre, por allá por septiembre, ¿cierto? Hace muy poco, tomamos las orientaciones, ¿cierto?, del Ministerio de Educación y vimos que ya vamos a evaluar por niveles, ¿cierto? Muy bien logrado, muy bien integrado, ya. Pero hay parte de esta primera pregunta. Cuando yo voy a evaluar a un niño con un criterio y un nivel de muy bien logrado, a un chico que recibo una guía totalmente bien hecha, qué sé yo, y el otro niño, ¿cierto?, que una guía va a ser insuficiente o no logrado, o medianamente logrado. Pero ¿qué pasa? Si ese niño con ese muy bien logrado, ese niño tenía ayuda en su casa, si tenía un espacio para trabajar, si tenía los materiales y tenía el ambiente, la armonía que se necesita para un aprendizaje, y lo coloco muy bien logrado, y ese que hizo las cosas por las de él, por lo que él tenía de aprendizaje que yo le entregué como profesora, y él solamente utilizó eso. Pero como es un niño que está en aprendizaje, está aprendiendo, entonces, no porque tú no alcanzaste a hacer esto, la propuesta está medianamente lograda. Entonces, esa reflexión me llevó a decir, no, nosotros vamos a evaluar con dos criterios, logrado y no logrado. El niño, el alumno, ¿cierto?, estudiante que envió sus trabajos, ¿cierto?, lo vamos a colocar logrado, y el que no lo envió, porque yo no están los chicos, porque había en algunos cursos, uno o dos que no aparecieron nunca con trabajo, pues no vamos a colocar no logrado. Pero ¿por qué decidimos eso? Eso lo decidimos a partir de nuestras propias reflexiones, de lo que nos está pasando a cada uno, de que en esos pocos consejos que nosotros tenemos, ¿cierto?, tratamos de compartir y a lo mejor es muy sencillo y muy simple los ejemplos, pero eso es el aprendizaje es simple y es significativo. Y a partir de esto, ¿cierto?, que nosotros queremos compartir estas evaluaciones de lo que nosotros estamos haciendo, hay un elemento bastante significativo, es el tiempo. ¿Qué pasa con nuestros tiempos como profesores? Pero ¿qué pasa con nuestro tiempo y con nuestra capacidad para hacer, como escuela, como hacer, ¿cierto?, de esto en tiempos efectivos, tiempos dedicados a la reflexión, dedicados a la pedagogía, colegas, dedicados a la pedagogía, no dedicados a entregar un material, que es muy diferente. Perdónenme que a lo mejor sea fuerte en estas cosas que digo, pero es que a veces lo olvidamos. Nosotros somos la profesión más humanista, porque somos pedagogos. La pedagogía es la ciencia nuestra. ¿Y qué estamos haciendo con esa pedagogía? Con que yo mande más material, me siento más mejor pedagoga. Yo creo que la pedagogía parte, mucho como ciencia, es del pensamiento, del reflexionar. Entonces, reitero, considero que la reflexión de lo que nosotros hicimos, de lo que hagamos ahora, va a ser la reflexión de lo que hemos hecho, de los errores que hemos cometido. Pero de aquí en adelante, esto tiene que ser compartido. Parte de las escuelas, parte de la sala de clase, llega a las escuelas. De la escuela tiene que llegar a la comuna. Tenemos cosas diferentes, pero podemos hacer cosas en conjunto de esa diferencia, porque las necesidades, reitero, y nosotros no, las necesidades son las mismas. Y esas necesidades suplidas van a enfrentar diferentes problemas y en diferentes contextos. Por eso nosotros estamos en una apuesta, que es lo que nosotros queremos compartir, ¿cierto?, como estrategia. Estamos en una apuesta que va a suceder. Eso, los procesos educativos son largos, primera cosa. Y creemos que nosotros tenemos pedagógicamente, otra gran oportunidad, que es hacer del niño autónomo en su aprendizaje. La autonomía en el aprendizaje. Qué es bonita esa palabra. Pero los niños, la mayoría, en términos generales, no son autónomos. ¿Y por qué no son autónomos, colegas?
porque nosotros no le enseñamos a ser autónomos, porque no hay necesidad, no había necesidad de la autonomía, porque usted tiene el profesor. Entonces, ¿para qué tanta autonomía? La autonomía es que tenía el niño para hacer sus tareas, pero en la sala, claro, la autonomía hay que hacer sus cosas, pero entonces no había la necesidad. Si las cosas se solucionan a partir de las necesidades, cuando encontramos la necesidad que tenemos y la enfrentamos. Entonces vemos que esa necesidad es el momento de hacer a los alumnos autónomos. Entonces de aquí, por favor, viene la otra página. Ahí está, la tiene. Erwin, no sé si tú tienes la otra, porque mandé el power para allá. ¿Aló? ¿Cierto? Los profesores, oh Dios, que nos hace sentido la metacognición. Metacognición. Acuérdense que cuando nos piden evaluar, ¿no es cierto?, nos piden que usemos la metacognición. La metacognición que no es otra cosa que hacer que el niño reflexione. Pero si nosotros queremos que el niño reflexione, tenemos que reflexionar nosotros. Si nosotros queremos que el niño reflexione sobre cómo está aprendiendo, nosotros tenemos que reflexionar cómo estamos enseñando. Cómo yo aprendo a enseñar. Porque yo tengo que aprender a enseñar. Entonces, la metacognición, ¿cierto?, dice que es el aprender a aprender. Mi labor como profesora, entonces, es enseñarle al niño a aprender a aprender. Y es simple, colega. Es un concepto que teóricamente, ¿cierto?, nos lleva a las nubes. Pero aterrizarlo es muy simple. Los conceptos que están involucrados aquí, ¿cierto?, en esta metacognición, es el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo no es otra cosa que el alumno, ¿cierto?, le dé sentido a lo que aprende, a cómo lo aprende y para qué lo aprende. Nosotros mismos como profesores, el aprendizaje significativo cuando yo sé qué es lo que estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo y para qué lo voy a aprender. Entonces ahí viene la pregunta. Cuando yo mando un material o hago un Zoom, una clase de Zoom, eso que estoy enseñando, ¿creen ustedes que será significativo? Pues esa es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Lo que yo estoy entregando será significativo para el alumno? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Será significativo? ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué? Porque si yo cierto, doy una situación de matemática y le enseñé a resolver ciertas situaciones de matemática, cuando este alumno, ¿cierto?, ese aprendizaje ha sido significativo, será capaz de transferirlo. Será capaz de transferirlo a otro problema. Pero si yo le mando ese problema, ¿cierto?, un poquito cambiado, y ya el niño no lo sabe aplicar, quiere decir que no es significativo, que no fue significativo. Pero no es culpa del niño. Es culpa de nosotros, a lo mejor no reflexionamos. Y ahí vienen ejemplos tan simples. El otro día, a partir de toda esta cosa que nosotros estamos tratando de enrolarnos y de hacer esa apuesta, un colega decía, yo mandé el otro día una resolución de problemas en matemática y me doy cuenta después que la recibo de que yo formulé mal la pregunta. En el cuarto año, en el tercer año, formulé mal la pregunta. Y el alumno, ¿cierto?, no conocía la palabra, tuviera un problema en la palabra económico. Porque siempre son. Para nosotros, ¿será simple? Para el niño, pero ¿cómo sabe? Pero así de simple. Cuando estoy en la sala de clase, un texto de lenguaje lo llevo a la sala de clase, hice mi planificación y llevo a la sala de clase. No tengo ningún problema que hayan palabras que no conocen el significado, que un menor no conoce el significado. No hay problema porque estoy yo. Yo lo voy a inducir como profesor, perdón que hable yo, pero yo como profesora, como docente. Lo voy a inducir a que encuentre el significado por contexto. O para el compañero que le diga, mira, significa esto. ¿Y en la casa qué pasa con eso?
pregunta. Entonces, cuando yo, ahí voy al tiempo. Si mando un contexto de 10 niñas, esas 10 niñas tengo que yo analizarlas, reflexionar sobre eso, poniéndome en el contexto del alumno. Es simple. La empatía, cuando hablamos de la empatía. Cuando entrego, así empático como yo entrego un material, lo recibo. Y lo digo porque aquí a mí me pasa. Me encuentro con que ese material que mandé, donde hay una guía donde el niño responde 3 preguntas o 2 preguntas, donde tiene que hacer un esquema, yo voy a revisar eso. Y tengo otra guía donde mandé 10 preguntas. No me motiva a revisarla. O me motiva muy poco. En cambio, y más aún, ahora me pongo en el lugar del niño. Yo, desde esa perspectiva, ese niño que yo le mandé una guía con 3 preguntas, cuando yo se las revise, ¿cierto? Yo le voy a mandar una buena retroalimentación. Me voy a fijar hasta en la letra, en las mayúsculas. Me voy a fijar en la redacción, porque poco. Pero, ¿qué retroalimentación le entregaré al niño donde mandé un texto de 2 páginas y más encima 10 preguntas? Ahí está la empatía. Me pongo en el lugar del niño. ¿Qué pasa con esa información que entregué, cierto? Que le mandé una guía de 3 páginas. Yo hago el siguiente ejercicio. Yo recibo, yo niño de 6º año, de 5º año, recibo una carpeta con material. Reviso el material. ¿Qué material voy a empezar y me va a motivar a realizarlo? El que tenga menos preguntas, el que tenga menos cosas que yo, el que tenga cosas más que yo sé hacer, porque el niño no puede aprender cosas que en este momento no sabe, porque el aprendizaje de contenido no funciona. Y además no tendría por qué funcionar en este siglo, porque el conocimiento está en todas partes. Lo que yo le tengo que enseñar al niño es cómo encontrar ese conocimiento. Entonces, el conocimiento no puede encontrar conceptos. El concepto, por ejemplo, en ciencias, felizmente ciencia es una asignatura que se trabaja en lo cotidiano. Si yo tengo el concepto de fuerza, ¿cierto? No voy a decir la fuerza esto, sino que lo hago que haga ejercicio de la fuerza. En sí. Y sigo con la metacognición, ¿cierto? Para ver el contexto. El contexto, ¿cierto? El que va a trabajar en este momento, el contexto del alumno, además de su contexto natural, ¿cierto? Sociocultural, está el contexto también. Y eso no lo puedo olvidar. Hay una buena en la casa. Hay necesidades en la casa. Hay muchas veces situaciones, y por cierto, situaciones económicas. En el campo, la mamá ahora está preocupada por su huerta. Yo no me puedo olvidar de eso. Entonces, el contexto. Yo tengo que trabajar, ¿cierto? De acuerdo al contexto, pero no ese contexto que lo trabajamos, sí, porque el niño es de mapuche, no, tenemos que agregarle a ese contexto, tenemos que agregarle la gran palabra con mayúscula pandemia, en este momento. Y a lo mejor en 2021 tenemos que seguir con eso. Y todo esto, colega, nos lleva a la autonomía. ¿Cómo no nos va a gustar tener niños autónomos? La gran pregunta sería, ¿cómo lo empiezo a hacer? En primer lugar, tenemos que saber que ese es un proceso largo. Que no lo vamos a lograr de aquí porque los procesos educativos son largos. O sea, no podemos, yo no me puedo, no me resultó. Solo no me va a resultar. Porque lo que no me resultó, si yo lo confronto con otra persona, si tú lo analizo, lo reflexiono, de ahí viene lo que reitero, el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo en los profesores no es que yo me sienta a planificar con él. El trabajo colaborativo es el trabajo que nace desde la reflexión, reitero, ¿cierto? Que es recreativa, y nace de darnos cuenta que tenemos las mismas necesidades. Los problemas a lo mejor diferentes porque somos asignaturas, pero las mismas necesidades. Pero eso parte de la reflexión colectiva. Y la solución también va a ser colectiva. Entonces, la autonomía. Y nosotros nos encontramos a partir de, perdónenme que en este momento me tengo que ser autorreferente, pero nosotros tenemos en la escuela un buen hábito que es compartir. Y ustedes saben que a mí esta cuestión de la pedagogía no me gusta compartir. Cuando veo que algo está funcionando, o sea,
Cuando terminó el primer semestre, de estas cosas que suceden, de tanto reflexionar, de tanto ver qué es lo que estoy haciendo, y reitero, me sentía haciendo nada, dije, voy a mandar, me hice una tipo de autoevaluación. Se lo voy a mandar este primer semestre, ninguna guía de quinto a octavo, ninguna guía en lengua y literatura que va en octavo y ciencia, ninguna guía de aprendizaje, nada. Les voy a mandar esta autoevaluación. ¿No? Seguramente, y haciéndome cierto cuestionándome, todos los colegas mandaron guías, yo mandé esto, ¿no? Bueno, mira, hay que atreverse. ¿Me atrevo? En todo caso, ustedes me conocen, me cuesta muy poco, no me cuesta atreverme mucho, me cuesta atreverme, siempre me atrevo, felizmente. Y me atreví y lo mandé. Colegas, el insumo que me entregó eso, porque no lo coloqué como autoevaluación, porque la autoevaluación, yo creo que ahora en este momento hasta la palabra evaluación la sacaría. Nosotros tenemos la costumbre de hacernos autoevaluaciones. Yo sé que hay parte de la educación, como las profesoras de educación diferencial, la autoevaluación es un asunto muy importante. Entonces, ¿qué pasa con la autoevaluación? Generalmente nosotros hacemos autoevaluación en la escuela, los cabros se ponen todo bueno. Porque a veces les hemos dicho que nosotros no vamos a bailar, pero también se va a autoevaluar y vamos a hacer, que si yo vamos a redondar el asunto. Entonces, como lo hacemos nosotros en nuestra evaluación docente, pero eso va por otro carril, porque no es lo mismo. Entonces, mandé esto y la respuesta que me llegaron me hicieron ruido al tiro. Por ejemplo, no sé, don Elvin, si me puedes bajar la otra página. Acá. El nombre del trabajo que mandé dice analizando mi trabajo. Un análisis de él. Y entonces ahí, cierto, le coloqué, estimado estudiante, te invito a que realices un análisis de tu trabajo escolar. En estos tiempos que has tenido que ser tu propio profesor. Entonces, ya. Parece que esa palabrita me entusiasmó un poco. Te felicito por ese trabajo, porque sé que has hecho tus mejores esfuerzos por cumplir con tus actividades escolares. Responde en forma honesta, porque solo así podrás fortalecer tus cualidades y mejorar esas pequeñas debilidades. Colega, este es un trabajo pedagógico que se puede enriquecer de cualquier manera. Lo estoy compartiendo porque es como lo que creo que puede dar resultados, con todas las variables que pueda tener. ¿Por qué digo esto? Porque por el insumo que me entregó. Y aquí me hicieron algunas preguntas, ¿cierto? Con una escala de valores. Ahí está el tiempo adecuado a mis actividades, la escuela, realicé cada actividad con interés y dedicación, busqué información para desarrollar las actividades, solicité ayuda cuando la necesité, revisé cada guía antes de enviarla, me preocupé de escribir con claridad y recibo ayuda para realizar mis actividades. Después, ¿cierto? Tengo un horario establecido para realizar mis tareas, tengo un espacio adecuado para hacer mis actividades escolares, después pregunté por los materiales, tengo materiales para desarrollar mis guías, dispongo de un PC, tengo conexión a internet. Y aquí yo te pregunto, ¿cierto? Abierta, ¿crees que hay algún aspecto que debes mejorar para realizar tus actividades en forma óptima? ¿Cuál? ¿Qué harás para mejorar ese aspecto? ¿Qué actividades de la asignatura se te hizo más fácil? ¿Por qué crees que se te hizo fácil? ¿Qué actividad se te hizo más difícil? ¿Por qué crees que se te hizo difícil? Y aquí en esta cosa que pareciera tan simple, y el hecho de colocarle, cierto, que no es cierto hablar, sino que iban a analizar, me encontré con verdadera sorpresa. Por ejemplo, el horario. Ningún alumno tiene un horario. Entonces, él me respondía, y en una de las cosas que él o ella me coloca, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienes que mejorar? Me coloca tener un horario de clase. Ya. Obvio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo que esta cosa tiene que continuar? Porque yo no me puedo quedar con esto. Yo tengo que insistir en
pregunta, pero la pregunta que se la haga a él, si ustedes se fijan, está todo en primera persona. No la pregunta que estoy haciendo yo, se la hace él. O la afirmación la hace él, en este caso que es una afirmación. Y en este caso es cierto sobre. Por ejemplo, cuando dice que no tiene un horario, yo no me puedo quedar con eso y no decirle, oye, bueno, tienes que hacer tu horario. Mi próximo trabajo, ¿cierto? Cuando les mando el guía, le digo, ¿te hiciste un horario? ¿Cuál es tu horario? ¿Qué días asignaste a las asignaturas de ciencias naturales? Este trabajo que tengo aquí, ¿cierto? Es una insumo que me va a servir. Yo tengo que tomar esto y seguir con esto, que es lo que yo pienso hacer. Y que cuando compartimos con los colegas en la escuela se decidió que esto se iba a hacer. Porque vienen otras cosas, ¿cierto? Después viene otra respuesta que había, el niño decía, no me va bien porque dejo todo a última hora. ¿Cómo en chileno? Si los profesores son todo a última hora, no tengo nada que decir a la alumna, ¿cierto? O sea, todo a última hora. Ahí, si tú dejas todo para última hora, ¿cierto? Yo tengo que insistir ahora en esto. A ese mismo. A la mayoría de esos están, seguirles preguntando. Este es el primer, con esto yo puedo trabajar muchas clases, ya no sé clases, este es el primer insumo que tengo, que creo que nos puede permitir llegar con los niños a cierta autonomía, que es la que necesitamos, colegas. No hay que hacer autonomía. Nosotros, el aprendizaje, la educación en Chile necesita eso. Necesita que el niño y nosotros seamos autónomos. Porque no sabemos cómo va a venir el 2021 ni lo que viene después. Y a partir de esto, ¿cierto? Como me encontré que es como que le había dado el primer palo al gato, no sé si el primero, si fuera un payaso, no que di. Me sentí bien, créanme que me sentí bien. Y de ahí empezó, ¿cierto? Le mando una guía. En todo caso, mi guía siempre fue chiquitita. Una hoja. Le mandé mi guía. Y inmediatamente, después, antes de la guía, le entrego una revisión de tu trabajo. Donde él, y le coloco que él, antes de, por favor, si puedes bajarme la otra. Ahí. Revisando mi trabajo. No recuerdo qué día se ve esta. Y dice, ahora que has terminado tu trabajo, revisa lo que hiciste. Responde sí o no ante cada pregunta. De acuerdo a tus respuestas, completa lo que te faltó antes de enviarlo. Pregunta. Leí la información comprensivamente, si no, subrayé la información relevante, observé todo el video, le mandé un video por si acaso, fui haciendo pausa y tomando apuntes, leí hasta que comprendí cada actividad que debía hacer, hice cada actividad con mucha dedicación, las respuestas que escribí son claras, mi letra es legible, revisé mi ortografía, mayúsculas, letras, tilde, si tenía que dibujar, pinté los dibujos. Con esto, yo hago la retroalimentación. Pero la retroalimentación no es lo que yo me di cuenta ahora, sino que lo hace reflexionar sobre lo que hizo. Por ejemplo, le puedo colocar, dices, ¿tú crees que realmente revisaste las mayúsculas? Porque, ¿qué pasa con esa revisión en la pregunta número 1, en la palabra tanto? Aquí seguramente que a no todo esto le llega, colega, si esto lo tenemos claro, no todavía, porque a lo mejor es muy simple. ¿Cómo voy a estar haciendo una guía para mandar eso? ¿Cómo voy a estar haciendo? Pero a lo mejor eso es lo que necesitamos. De que, ¿para qué le voy a enseñar la ortografía si nosotros lo tenemos claro? Nosotros enseñamos la regla ortográfica, pero la regla ortográfica y se las aprenden. Terminale cómo se dice realmente, pero se nos aplican. Entonces, ¿cómo voy a aquí? Esto, a lo mejor, y aquí viene lo que plantea antes, los objetivos integradores y significativo. Este es un objetivo que en el programa que trabaja en ciencia, pero aquí está integrado. Está integrado con los transversales, ¿cierto? Y está integrado en el lenguaje. Eso es integrador. Entonces,
esa es la oportunidad, colega, que nosotros tenemos en base a cierto cómo nosotros podemos enfrentar el próximo año y lo que viene, porque no sabemos qué es lo que viene después, cómo lo podemos enfrentar para poder, cierto, tener mejores aprendizajes. Por supuesto, la calidad de los aprendizajes. Niños más reflexivos cuando hablamos que, perdónenme, muchas veces no lo ven la visión y misión de la escuela, que eran algunos estudiantes autocríticos, críticos y autocríticos. Pero, ¿qué es lo que critica? Una cosa es el criticón y otra cosa es crítica. O sea, concepto. Aquí voy a ser un chico autocrítico y autocrítico empiece de él. Porque va a cuestionar su propio trabajo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Aquí, cierto, parte también por lo que nosotros, cierto, como profesores, muchas veces no hacemos esta crítica y no hacemos esta reflexión. Porque o no estamos acostumbrados, o porque realmente cierto, nos falta tiempo, nos piden otras cosas, etcétera, etcétera, tenemos que hacer otras cosas. Pero yo creo que esos momentos ya tendrían que estarse teniendo. Cuando yo hablo de la planificación, la gente que me conoce, creo que uno de los grandes defectos que yo tengo es que siempre, nunca me gustó la planificación. Esa planificación de tener que entregar una planificación. Yo soy bien honesta en esto, y las personas que han sido mis directores lo conocen. Siempre fui crítica de eso. ¿Y por qué? Porque creo que somos diferentes. A un colega le es fácil o le es funcional hacer eso. Pero ¿por qué tiene que hacerlo funcional a todos lo mismo? Cuando la planificación es una función ejecutiva del cerebro. Eso no es algo mecánico. No es aprender a planificar. Reitero, es una función ejecutiva del cerebro y nuestros cerebros son diferentes. Por ejemplo, reitero, algunas personas, en el caso particular, también me basta con formular un objetivo. No es que sea cada colega, no es que sea que me queda, pero no me funciona lo otro porque voy a hacer, porque seguramente no voy a planificar, voy a perder tiempo y esa planificación no la voy a utilizar. Si ese es el problema. Y el problema que yo digo, porque el problema que yo digo es que la planificación es del profesor. Es un elemento que le funciona al profesor. No es un texto informativo. No es porque los textos son para que otro los lea, pero ¿de qué me sirve que otra persona, que no sé, porque para el profesor y para el alumno, tendría que leerle al alumno? Entonces, yo creo que por ahí, ¿cierto?, si nosotros nos abocamos a hacer tal vez estas cosas que no necesitan mucha planificación, no necesitan tanto tiempo, pero sí, tanto tiempo, digamos, en tiempo de trabajo así mecánico, pero sí necesita mucha reflexión. Y creo que sí, eso es importante. Y yo, como escuela, ¿cierto?, como profesor de la escuela, creo que nosotros los profesores debemos hacer uso de muchos de los principios de la flexibilidad, pero la flexibilidad en la sala de clase. El principio de flexibilidad que llega en el currículum no se toma en cuenta. Se tiene que partir, ¿cierto?, la flexibilidad y reitero, las cuestiones de pedagogía tienen que partir en la sala. No en la sala de profesores, no en una UTP. Tienen que partir de ahí. Trabajemos en comunión, en compartir, ¿cierto?, lo técnico con lo pedagógico, lo técnico con lo que se hace en la sala de clase. Bueno, aquí, ¿cierto?, nosotros estamos como estrategia, no es una receta, tampoco está probada. Sabemos nosotros que las cosas, ¿cierto?, en educación tienen que ser validadas y se validan después de muchos procesos. Seguramente que esto nosotros pensamos irlo validando de aquí a final de año, ¿cierto?, y después tratando de implementarlo, pero con todo lo que nos pide el currículum también, pero ir, ¿cierto?, trabajando de tal manera y seguir, ¿cierto?, reflexionando.
Sería bueno que nuestras reflexiones, ¿cierto? Nosotros que ahora tenemos un programa de reflexión en el desarrollo profesional docente, los profesores, ¿cierto? Nos empoderemos de eso y trabajemos y pidamos nuestra reflexión. Y reitero, colegas, el trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica no es sentarse a planificar todos los primeros juntos. No es ese el asunto. A lo mejor, ¿cierto?, nos falta analizar y reflexionar sobre lo que es un trabajo colaborativo pedagógico, que no es un mismo, no es cualquier trabajo. Entonces, sería bueno que nosotros partiéramos de las escuelas, de la sala de clase, lo que nosotros compartimos llegue a las escuelas y de la escuela llegue a la comuna. Y aquí en la comuna, ¿cierto?, seamos capaces de hacer esto que estamos haciendo. Que sea, ¿cierto?, reflexionar para buscar y satisfacer ciertas necesidades comunes. No sé qué de ahora, eso es lo que voy a presentar como escuela y eso. Gracias por la atención. No sé, decir en algún momento no fue muy sutil, porque la sutileza es que no fue mi acompañante, pero bueno. Bueno, no sé, agradecer, Patricia, tu exposición. Hay bastantes conceptos que a uno lo invitan a reflexionar en torno al quehacer docente y que va mucho más allá de lo que se puede hacer en el aula. Así que creo que excelente tu exposición. Quizás si algún colega, alguien quiere hacer algún comentario, puede levantar la manito, ¿verdad? Y también podríamos levantar la manito de aplauso para brindarle un aplauso virtual a Patricia por su excelente exposición y por la forma como nos entregó cosas que nos hacen revitalizar, ¿verdad?, esta pasión por enseñar. Así que si alguien quiere intervenir, levanta la manito y abre su micrófono y puede hacer las intervenciones o consultas que desee. Habían varios con la mano levantada, Erwin, ¿podrías nombrarlo? No los vi. Y que son tantos, son 73 colegas que en este momento están aquí en la pantalla. Son 3 paneles que hay que recorrer para ver las manitos, pero pueden... ¿Quién va? ¿Jessica? No, yo dije que vi varios con las manos levantadas. Sí. Bien, varios. Yo envié ahí a la jefa de la UTP de Fronteriza, que había levantado la mano. La tía Esther también está levantando la mano por ahí. A ver, la tía Esther. Sí, más que nada reconocer el trabajo excelentísimo que hizo Patricia Mella. Lamentablemente el audio no permitió escuchar, ¿cierto?, de mejor manera, pero sí logramos captar, o sea, yo personalmente, la idea. Agradecer por la oportunidad también que se le da a los colegas, ¿cierto?, de exponer su trabajo y deja de manifiesto, ¿cierto?, que los profesores acá en Futrono no estamos cómodamente sentados, ¿cierto?, sino que estamos trabajando desde el día 1 de la pandemia, así que valoro mucho esto que se está realizando, ¿cierto?, en la educación municipal de Futrono. Así que felicitaciones a Patricia y muy buena su exposición. Gracias, colega. ¿Alguien más quería intervenir? Robertina. Ya. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sumando, ¿cierto?, las felicitaciones, pero también destacar algo que dijo Patricia al inicio, de que estos no son tiempos de competir, ¿cierto?, como profesores, sino que al contrario, de unirnos. Y me encantaría que sea, por ejemplo, esto de la evaluación,
comparto plenamente lo de Patricia, por ejemplo, de la planificación. Yo creo que un profesor teniendo el objetivo claro, con eso basta. Me refiero yo como a unificar, ¿ya? A unificar que la comuna, que toda la comuna, todas las escuelas, los colegios, ¿cierto? Vayamos en la misma, evaluando de la misma forma, o sea, por supuesto, viendo las diferencias, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, que son distintos en cada hogar, pero que todos vayamos en una misma línea, ¿ya? Que no sea tan diferente una escuela de otra. Creo que eso es muy, muy importante y Patricia lo mencionó. Así es que eso quería destacar y ver la posibilidad de que, bueno, en esto sacar, ¿cierto?, algo positivo y que como comuna se haga algo unificado. Eso, gracias. Gracias, Cupertina. ¿Algún colega quiere...? Erwin. ¿Sí? Erwin. ¿Dorca? Adelante. Sí, primero que todo, buenas tardes a todos mis colegas. Felicitar a mi colega Patricia Mella por su excelente presentación y, bueno, destacar en ella el compromiso con la escuela y también destacar lo buena colega y solidaria que es. Desde que yo llegué al establecimiento, ha sido un pilar fundamental en el área técnico-pedagógica, siempre compartiendo su conocimiento con todos los colegas, apoyando a todos los colegas en temas de formación docente y también en evaluación docente, así que vayan mis felicitaciones como directora por todo lo que hemos aprendido de ella desde que yo estoy en la escuela y por lo buena colega y solidaria que es con su conocimiento, porque no es lo mismo saber harto, pero ella es muy solidaria y lo comparte, y eso se agradece, porque así crecemos como escuela y crecemos como establecimiento. Y eso, por supuesto, va en beneficio de nuestros estudiantes, que para nosotros siempre como establecimiento el foco principal es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y siempre en nuestras reflexiones que tenemos, tratamos de buscar cuáles son las mejores estrategias, las mejores alternativas para que nuestros niños aprendan todos y aprendan cada día ir mejorando nuestra estrategia como establecimiento. Así que vayan mis felicitaciones para mi colega Patricia. Ya. Valesca González quiere también opinar. Yo quería hacer una votación. Jorge, primero yo, después Jorge. Sí. Primero Valesca y Jorge. Vamos ordenando. Tía Pati, bueno, siempre es un gusto y un honor escucharla. Muchísimas gracias. Usted siempre nos da luces para ir avanzando en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y en el cómo llegar a nuestros estudiantes. Y la verdad es que yo tomo mucho lo que usted menciona de crear un currículum imprescindible y significativo para nuestra comunidad. Yo creo que más que tomar todos los objetivos de aprendizaje que existen enviados por el Mineduc, adecuar eso a la realidad en la que estamos viviendo cada comunidad es imprescindible, y es maravilloso poder escuchar de usted que esa significatividad se transmite, se plasma, se forma a través de este trabajo colaborativo y reflexivo entre docentes. Yo siento que ese es un gran desafío del que deberíamos todos tomarnos para hacer escuelas significativas, porque si bien es cierto podemos aunar criterios en ciertas cosas, el currículum es propio de cada establecimiento porque está en un lugar diferente, tiene personas distintas, tiene niños que sí tienen características similares, pero me gustó mucho esto de esta flexibilidad de crear este currículum significativo, hacer que exista coherencia entre nuestro currículum y el decreto 67, para precisamente hacer significativo el aprendizaje. Así que muchísimas gracias, tía Pati. Gracias por tu palabra. Gracias, Valesca, por la intervención. Bueno, muy buenas tardes a los colegas y saludos y felicitaciones a la señora Patricia. Hay un tema sumamente importante que ella tocó, que yo lo he estado analizando también, está relacionado, tiene que ver con lo que es la autonomía de nuestros estudiantes. Porque una de las cosas que nosotros, yo diría que no es un tema comunal ni regional, sino que a nivel país, nuestros estudiantes son poco autónomos, ¿ya? Y el sistema, como se fue dando durante estos últimos años, lo hizo cada vez menos autónomo, porque
prácticamente el niño se acostumbró a que si no estaba en el aula y estaba siempre siendo ayudado en cada momento, no podía avanzar. Nos enfrentamos en un momento de repente de que se corta esto del aula, ya llegó la pandemia y de un momento a otro se suspenden las clases, y nos encontramos justamente que los niños quedan como en el aire, porque quedan, como no son autónomos, no tienen esa capacidad de hacer una reflexión de su propio aprendizaje, entonces quedan como sin herramientas para poder comenzar a trabajar. Ese es un tema que en los países, por ejemplo, la educación en Finlandia se da. Los niños desde muy pequeños, desde la básica, los niños son autónomos. El profesor en realidad, más que enseñar, el profesor es un orientador, va guiando al niño hacia su aprendizaje, pero no es el que está enseñando en cada minuto lo que tiene que aprender. Entonces yo creo que eso es sumamente importante, porque nosotros podemos mandar mucho material, muchas guías, pero si el niño no tiene esa capacidad de gestionarse un propio horario de trabajo, una autorregulación, nos vamos a encontrar con que vamos a tener muy pocas respuestas. Eso se pudo probar en nuestro liceo. Hay todo un equipo de apoyo, se hicieron visitas domiciliarias a muchos estudiantes, a muchos, es un gran esfuerzo. Resulta que en muchos de los casos nos dimos cuenta que los chicos, el problema que tienen es que no supieron regular su tiempo, se dedicaron a otras cosas, y ahí es donde tenemos que nosotros apuntar, ¿ya? Que el niño tenga la capacidad de organizarse, generar un horario. Eso es sumamente importante, hablar con los apoderados, con el contexto del niño, para que se produzca esa organización, y a partir de esa organización familiar y del propio estudiante, nosotros mandemos poquitas cosas de material, el niño va a poder avanzar mucho más. Así que yo me fijé mucho en esa parte que habló la señora Patricia, y mucho tiempo atrás la había estado reflexionando. Muchas gracias. Bueno, qué bueno. Gracias, colega. ¿Alguien más quiere hacer? Mira, yo creo que lo que dijo Valesca es muy importante para que esto que estamos haciendo tenga un sentido, no que sea que nos reunimos aquí, después viene otra. Entonces todo lo que se puede ir sacando, por ejemplo, yo soy de la idea de eso que dice Valesca. ¿Por qué no tenemos un currículum nosotros, cierto? Porque el currículum es un currículum nacional. Abarca todos los contextos, abarca todos los contextos culturales, socioeconómicos, los abarca todos. ¿Por qué nosotros nos aterrizamos en seleccionar de ese currículum vigente esos objetivos que son imprescindibles, que tengan las tres cualidades juntas? Que no tengan ¿por qué tengo que ser imprescindible? Que todos tienen que ser imprescindibles. Y en eso, como digo, no vamos a gastar tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los objetivos que deberían estar dentro de otro, y yo ahí selecciono si eso lo paso o no. Entonces, pero ¿por qué no hacer para no perdernos en esta cosa de las escuelas, de que yo voy a seleccionar ¿por qué no nos aterrizamos como comunidad? Si hay un equipo técnico y como comunidad de futuro nos aterrizamos y decimos ya, como escuela en conjuntos, esto va a ser nuestro currículum, y no nos vamos a apartar del currículum. No nos vamos a apartar, sino que vamos a hacer una selección con esas cualidades, y créanme que creo que nos va a ir bien, porque hay objetivos que en una escuela se pasan y a lo mejor en esa selección no se pasan, pero nosotros no hemos dado criterios en este contexto, qué objetivo realmente tiene esas tres cualidades. Y a lo mejor nos vamos a contar con un currículum bastante más pequeño, pero sí factible de llevar a la sala. Y concuerdo con eso. Que ahora que estamos en julio casi, yo creo que sería necesario que de esto salga una situación y nos pongamos de acuerdo y vamos remando para ese lado, porque el otro año tenemos que estar con algo hecho, con algo cierto, para poder empezar, y no que no empecemos el otro año con las mismas situaciones de este año. Entonces tiene que haber algo concreto, un lineamiento general a nivel de comuna. Eso.
Gracias, Patricia. Erwin, ¿Sí? no sé si se puede me dar la palabra cuando se pueda. Por supuesto, ya está en pantalla, así que puede hacer su Hola. aporte. Quiero saludar a todos los colegas, muy buenas tardes. Felicitar a Patricia por su significativa presentación que hizo. Sin duda, ella tocó muchos temas y los tiempos son bien acotados. Yo creo que es difícil que podamos opinar y reflexionar de muchas cosas importantes que ella comentó, pero yo quisiera solamente coincidir con ella en que a veces nosotros los profesores y los mismos directores o el sistema en general a nivel nacional es demasiado tradicionalista en el tema de la planificación, que hay que juntarse a planificar. Y eso yo lo veo no solamente en esta escuela de aquí de la Comuna de Futrono, sí que he tenido experiencia en otras realidades y pasa exactamente lo mismo. Hay un horario predeterminado para planificar y se sientan los profesores en la sala profesor, en alguna sala que se haya destinado para eso, y donde uno los ve y uno también lo hizo, planificó, tomó el currículum, a lo mejor priorizó, pero yo creo que lo importante de la planificación, a mi juicio, es lo que se está haciendo ahora, es decir, compartir las experiencias. Yo creo que eso es fundamental, más que destinar un tiempo y que haya una evidencia, estuve en planificación de tal hora a tal hora. Yo creo que lo más importante, a mi juicio, y de acuerdo con lo que exponía la colega, es que cómo podemos ir cambiando un poco el switch en que los mismos profesores pueden ir conociendo la experiencia de otros que a veces le haya resultado. Y no necesariamente que le haya resultado, porque también uno puede conocer y puede aprender de los errores, sin duda. Porque si lo estamos haciendo todos el después, ¿cierto? Chuta, es poco lo que podemos aprender. Uno tiene que ser un poquito humilde también en ese sentido y presentar los errores, de tal manera que de esos errores también se puede ir mejorando. Y sin duda que nuestras prácticas pedagógicas se van a enriquecer mucho más. Hay mucha literatura que habla de esto, de que los mismos profesores y profesoras a nivel nacional han establecido que el mejor aprendizaje que pueden tener en el desarrollo profesional docente es conocer las prácticas de los mismos colegas. Yo creo que nosotros debiéramos tener también una instancia a nivel comunal en la cual se puedan compartir estas experiencias. Hoy día lo estamos haciendo en forma remota, pero esperemos que sea más pronto que tarde, pueda esto volver a la normalidad. Y que esta bonita idea, por ejemplo, se pueda hacer también en vivo y para que todos los profesores puedan opinar y conocer las diferentes experiencias. Así que felicitaciones a los gestores, felicitaciones a la expositora y muy claro y significativa su exposición para quienes todavía a veces se nos mueve el piso en algunas cosas, cómo poder trabajar, cómo poder incentivar, ensimismar a los profesores para mejorar los aprendizajes. Eso. Gracias. Gracias, Patricio. Bueno, ya son las 5:30. De una forma muy elegante vamos a ir cerrando esta primera jornada de reflexión docente en torno a un tema muy, muy, muy importante y muy atingente. Bueno, les cuento que todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde vamos a tener un tema y vamos a enviar las invitaciones con tiempo para que ustedes se sumen, puedan participar y vayamos tocando otros temas que nos vayan sirviendo de crecimiento, de reflexión. Nos llevamos bastantes ideas que tenemos que ir digiriendo durante la semana y que por supuesto nos permitan ser mejores docentes. Pienso que es un buen inicio haber partido esta semana para ya acercándonos a nuestro día, haciendo lo que a nosotros nos gusta, la reflexión docente. Así que gracias a todos, gracias Patricia.